Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio y este segmento del Evangelio de hoy, del Evangelio del día, una meditación y una reflexión para nuestro discipulado que va camino a la salvación. Hoy estamos a sábado de la 11ª semana del tiempo ordinario, de acuerdo a nuestro calendario litúrgico. Hoy es 24 de junio, por lo tanto estamos celebrando una solemnidad que es la solemnidad de el nacimiento de Juan el Bautista. Así que tenemos lecturas propias de esta celebración, al igual que ayer que celebrábamos el Sagrado Corazón, pues hoy también tenemos unas lecturas que son propias para esta celebración y esta solemnidad. 24 de junio, fiesta de San Juan el Bautista, de su nacimiento. Para nosotros acá en Puerto Rico, pues también nuestra ciudad capital lleva el nombre de San Juan Bautista, aunque originalmente la ciudad capital de Puerto Rico se iba a llamar Puerto Rico y la isla entera se iba a llamar San Juan Bautista. Lo que pasó que cuando se transmitieron los papeles y se llevaron a través de los barcos al Ministerio Ultramar en España, lamentablemente se confundieron los papeles y entonces San Juan, que era la isla, se le llamó Puerto Rico, y Puerto Rico, que era la capital, se le llamó San Juan. Pero estamos bien relacionados con todo esto por lo del Cordero, por lo de San Juan el Bautista. Y precisamente hoy la reflexión quiero hacerla desde el punto de vista del mensaje de Juan el Bautista. Hay muchas cosas, hay muchas frases significativas que dice San Juan Bautista que tenemos que tener en mente, y una de ellas es la que nos inspira la palabra de Dios en la vida de San Juan Bautista. Cuando disminuimos, Jesús crece en nosotros. Cuando disminuimos, Jesús crece en nosotros, porque eso lo dijo Juan el Bautista. Él fue el que dijo que en este momento le convenía a él disminuir de manera que Cristo creciera. Es una forma muy espiritual de entender cómo Cristo debe nacer en nosotros, y Cristo nace en nosotros cuando nosotros y tal vez nuestras cosas humanas descienden, se rebajan, disminuyen. Ahí es que va a crecer la espiritualidad, todo lo que viene de parte de Dios, ahí es que crece. Así que nos vamos a estar dirigiendo por otras muchas frases de Juan el Bautista, pero esta sobre todo: cuando disminuimos, Jesús crece en nosotros. Importante saber, hermanos y hermanas, bueno, por lo menos acá en Puerto Rico, la celebración de Juan el Bautista ayer se celebra con la víspera. Y quiero mencionar algo rapidito acerca de esto, porque la víspera de San Juan Bautista se celebra en la playa, con unas tradiciones que lamentablemente envuelven ritos paganos, ¿verdad? Que tal vez no son ni serios, sino que la gente los hace por costumbre y tradición, de prender ciertas velas en la orilla de la playa, de tirarse 7 veces para atrás y 3 veces para adelante, en fin, unos misterios. Pero que yo estaba pensando que en la celebración de Juan el Bautista, o sea, es lamentable que transcurra una víspera de San Juan el Bautista enredado en cosas paganas, ¿verdad? No es tan malo la tradición y la costumbre de ir a la playa, de disfrutar, pero a veces metido en ciertas cosas y costumbres y tradiciones que son paganas, que nada engrandece, que nada ayuda. Y estas cosas como que siempre las estamos viendo en nuestra cultura. Antes de un evento religioso cristiano bueno, en la víspera pasa algo que como que trata de desvirtuar, ridiculizar lo que nosotros estamos celebrando en la Iglesia Católica. Y eso pasa con la celebración de San Juan Bautista, con esa víspera que se lleva a cabo en la playa, que cae dentro de todo ese marco de superstición y de paganismo, ¿no? Eso es lo que está pasando también con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, el día antes se celebra el Mardi Gras, y el Mardi Gras es una palabra francesa, y el Mardi Gras lo que significa es el martes gordo, y se le llama el martes gordo porque era el día de uno comer todo lo que iba a comer, porque iba a venir el ayuno, iba a venir la penitencia. De ahí salieron los carnavales. Los carnavales entonces se hacían para ¿qué? Para desquitarse antes del miércoles de ceniza, porque después del miércoles de ceniza son 40 días donde tenemos que estar en abstención, en penitencia, en ayuno. Pues entonces vamos a desquitarnos. Ya aquí en Puerto Rico no se celebra mucho esos carnavales, pero la idea del carnaval era eso,
eso. Por eso el Mardi Gras es tan famoso, el martes gordo, el martes donde la gente se llena. Me voy a tomar toda la cerveza que no me voy a tomar en la cuaresma, me voy a comer todo lo que no me, la carne que no me voy a poder comer en la cuaresma. Pues de eso consiste. Sabemos del carnaval de Brasil, sabemos de otros carnavales también en Estados Unidos, donde también pues se celebran unos carnavales que caen, ¿verdad?, dentro del paganismo y de situaciones que no son de Dios. Y esto es parte de la cultura que estamos viendo hoy en día. Pues hermanos y hermanas, hoy con Juan el Bautista, haciendo ese paréntesis que entiendo que era bueno, cuando nosotros disminuimos, Jesús crece en nosotros. ¿Qué sabemos de Juan el Bautista y por qué esta celebración es tan importante? Una de las cosas que tenemos que recordar, que Juan el Bautista es el único dentro de nuestro calendario de la vida de la celebración de los santos, donde se celebra la natividad de él y donde se celebra el martirio. El nacimiento de Juan el Bautista se celebra el 24 de junio y su martirio se celebra en agosto 29. Es el único que ocurre esto, nacimiento y también el día de su muerte o de su martirio. Porque tiene una reseña muy importante Juan el Bautista en el plan de salvación de parte de Dios y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habrá que entenderlo desde esa forma. Algo marca en la vida de Juan el Bautista que le da un momento especial en el calendario litúrgico y sobre todo para iluminarnos. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, es el último profeta del Antiguo Testamento y Juan el Bautista es el primer profeta del Nuevo Testamento. Juan el Bautista, al celebrarse su fiesta hoy, junio 24, hermanos y hermanas, faltan 6 meses exactamente para diciembre 24, fecha del nacimiento de Cristo, y esto conforme a la Escritura. Juan el Bautista, siendo primo segundo de nuestro Señor Jesucristo, le llevaba 6 meses de delantera en el nacimiento. Así que están pasando cosas que vamos a entender poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña la vida de Juan el Bautista, hermanos y hermanas? ¿Qué nos inspira la vida de Juan el Bautista? Cuando tenemos santos, cuando tenemos este tipo de personas que son santos bíblicos, los pone la iglesia con un propósito, ¿no? Para que nos inspiren, para que su vida nos sirva de ejemplo, para que nos ayude y nos auxilie en la imitación que vamos a hacer de ellos, de cómo ellos enfrentaron la vida y cómo ellos pues fueron formando su vida espiritual. Por eso hay que hacer preguntas hoy, que cómo nos ayuda la vida de Juan el Bautista, su testimonio, cómo nos inspira su vida, esa misión de la conversión, de renunciar al camino del mal, de enderezar los caminos, cómo yo lo puedo aplicar a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de mi matrimonio. Esas palabras de Juan el Bautista, yo necesito de ti, ¿no? Cuando Cristo viene a bautizarse, yo necesito de ti. Importante la seguridad, hermanos y hermanas, que quiere saber Juan el Bautista cuando tiene dudas acerca de si Jesús es verdaderamente el Mesías, ¿no? ¿Por qué tiene que buscar esa seguridad y entender todo lo que es un apostolado en la vida de la promoción de Jesucristo el Señor, con límites en su vida? Todo eso es lo que yo quiero tocar hoy en el día de hoy, pero lo vamos a hacer rapiditamente para que podamos entender todo eso. Estamos en Lucas, el Evangelio es de Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66, y luego salta hasta el versículo 80. Y Juan el Bautista, hermanos y hermanas, viene de una familia reconocida. Juan el Bautista, importante saber cada uno de nosotros que su padre era sacerdote del templo y su madre Isabel, descendiente de Aarón. De ahí es que viene toda esta trayectoria de la descendencia de Juan el Bautista. Su madre Isabel es la prima en primer grado, prima hermana de María Santísima por consanguinidad. Por lo tanto, Juan el Bautista es primo segundo de Cristo por consanguinidad también. Así que aquí hay una relación poderosa en todo esto de la familia de Zacarías, de Isabel y del propio Juan el Bautista. Y ya nosotros sabemos la historia de Sara, de Isabel, perdón, que pues no podía tener hijos y tal vez pues no sabemos si es que era estéril o por la menopausia, porque ya estaba entrada en edad y no podía tener hijos. Pero lo importante es que ella también recibe la bendición de Dios y esto le causa a su esposo quedar mudo, a Zacarías, y entonces todo este asunto, hermanos y hermanas, que nosotros ya sabemos en la historia acerca de la bendición que ocurre en esta familia que es de Juan el Bautista.
El Evangelio de hoy, en la última parte del Evangelio, hermanos y hermanas, dice una pregunta: ¿qué va a hacer de este niño? Dice, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la mano del Señor lo acompaña. ¿Qué va a hacer de este niño Juan el Bautista? Porque se nota que la mano del Señor le acompaña. El niño crecía, dice la palabra, se fortalecía espiritualmente y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó a Israel. O sea que la trayectoria de Juan el Bautista, hermanos y hermanas, como último profeta del Antiguo Testamento, como primer profeta del Nuevo Testamento, está totalmente ligada al plan de salvación, a la vida del Mesías, a abrirle el camino. Juan el Bautista es la avanzada de Cristo, hermanos y hermanas. Si lo queremos ver desde ese punto de vista, y tal vez así lo entendemos hoy mejor, ¿no? En nuestros tiempos, cuando va a venir un político, hay una avanzada que va antes que él, promoviendo, que viene con bombas y platillos, repartiendo cosas, ¿no? Pues Juan el Bautista está dentro de esto que podríamos llamar la avanzada de Cristo. Es el precursor del Mesías, es el que abre el camino, es el que va preparando. Y fíjate que ya desde ahí nosotros empezamos a agarrar testimonio e inspiración, porque tienes que pensar que todos nosotros, como Juan el Bautista, somos precursores del Mesías en nuestra casa, en nuestra iglesia doméstica, en nuestra familia, con papi, con mami, con los hijos, como esposo, como esposa. En el marco en que nos encontramos, nosotros tenemos que ser precursor del Mesías, abrir los caminos, enderezar las rutas para que el Mesías, pues la presencia de Jesucristo el Señor esté ahí. Y eso es importante para todos nosotros reconocerlo. Ese llamado por parte de Juan el Bautista, primero que nada, a la conversión, hermanos y hermanas, está próximo. Dice Juan el Bautista, el reino de los cielos. Y lo que está hablando es de un reordenamiento del mundo, hermanos y hermanas. Y eso para nosotros es bien importante en términos de nuestra familia. O sea, piensa en eso. Si nosotros asumimos la invitación de Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista, la misión de Juan el Bautista, el apostolado de Juan el Bautista en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra comunidad, en nuestra vida en el mundo, es seguir anunciando, hermanos y hermanas, que el reino de los cielos está cerca. Es seguir llamando a un cambio de vida, a la conversión, a ese reordenamiento del mundo, porque el reino de los cielos lo esperamos, ¿verdad? Pero hay primicias del reino de los cielos aquí y ahora, y lo vivimos en anticipación. O sea que ya ahí comenzamos nosotros a nutrirnos de la vida de Juan el Bautista, a inspirarnos. Lleva el mensaje de la conversión. El mensaje de la conversión, hermanos y hermanas, no solamente para Cuaresma. El mensaje de la conversión no es solamente para el tiempo de Adviento. El mensaje de la conversión es mensaje del diario vivir en nuestra vida como cristianos, ¿no? Renunciar al mal camino, salir del mal camino, eso tiene que ser un mensaje vivo para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Juan el Bautista, todos sabemos también, en segundo lugar, que bautizó a nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Juan el Bautista, hermanos y hermanas, o sea, Cristo Jesús, nuestro Señor, es bautizado por un laico. Interesantísimo. Todos nosotros somos bautizados por un sacerdote o por un diácono. Todos nosotros podemos ser bautizados en algunos momentos, algunos de nosotros por un obispo, ¿verdad? O por un cardenal o hasta por el Papa. Pero tienen su ministerio, ¿no? Tienen su orden sacerdotal o diaconal. Pero en el caso de Juan el Bautista lo vemos como un laico a pesar de ser profeta. Y eso es interesantísimo, que un laico bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Claro, el bautismo que predicaba Juan el Bautista era un bautismo intermedio, no era un bautismo en el Espíritu Santo, era un bautismo simple con agua, y él mismo lo llamó así: es un bautismo para la conversión, para el perdón de los pecados, intermedio, pero el que viene después de mí, o el que me lleva a la delantera a mí, ese va a bautizar con agua y Espíritu Santo, ¿no? O sea, pero importante para nosotros verlo desde esa perspectiva, la oportunidad, la bendición que recibe Juan el Bautista como profeta,
de bautizar a nuestro Señor Jesucristo siendo un laico, ¿no? Y ahí en ese bautismo es que Juan el Bautista como que se detiene y dice: ¿cómo es posible que tú vengas a bautizarlo? Cuando lo ve en la fila de los que se van a bautizar, cuando lo ve en la fila de los que han aceptado el mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos está cerca, y los que venían eran pecadores, los que venían eran cobradores de impuestos, gente que tenían la vida perdida. Ahí al Jordán a bautizarse, y ahí en medio se metió nuestro Señor Jesucristo. Claro, Cristo va ahí porque tiene que dar ejemplo para que nosotros lo sigamos en términos de lo que es el bautismo, de comenzar una nueva vida en nuestro Dios del cielo. Y Juan el Bautista se asombra. Y dice: no, pues ¿cómo va a ser que te vas a bautizar aquí conmigo? El que se tiene que bautizar y dejar bautizar por ti soy yo. Y Cristo le dice: no, esto es el plan de Dios y esto conviene que ocurra así. Y Juan el Bautista empieza a conocer, pues, hasta dónde llega su misión, pero es necesario que tú lo hagas. Y por eso es que él se pregunta: ¿y tú vienes a mí? Y tú vienes a mí. Cristo sale a nuestro encuentro, hermanos y hermanas. Cristo sale a nuestro encuentro a veces en una manera extraordinaria entre los demás, entre el gentío, entre la persona de común. Eso hay que verlo, eso hay que interpretarlo, eso hay que mirarlo desde un punto de vista de bendición espiritual. Esta forma, hermanos y hermanas, en que tenemos que ver a Cristo metido dentro de aquello que tal vez menos esperamos y pidiéndonos lo que nosotros no esperamos, ¿no? Cristo metiéndose donde uno no lo espera y pidiéndonos lo que no esperamos. Eso es una bendición. En dirección espiritual, en vida espiritual, hay que tenerlo en la mente constantemente, ¿no? Donde me he encontrado yo con Jesucristo el Señor, que no creía que me lo iba a encontrar y que me pidió que yo nunca pensé que me iba a pedir, ¿no? Y estas son las formas del apostolado, estas son las formas de la caridad, estas son las formas de ver, de interpretar los signos de los tiempos, que a veces Cristo se aparece en un niño o nos parece que nos está hablando un niño como si fuera Cristo. O en algunas situaciones de la vida podemos decir: wow, ahí como que la presencia de Dios se presentó y yo como que no lo esperaba, o yo no esperaba que esta persona me hablara así, porque esta persona es así o asá. Pues estas son las cosas que hay que ver, hermanos y hermanas, y aprendemos de Juan el Bautista que estas cosas ocurren. Encontrarnos a Cristo donde no pensábamos encontrarnos, que nos pida lo que no pensábamos que nos iba a pedir, estas cosas ocurren. Y nosotros tenemos que tener un espíritu de discernimiento para darnos cuenta cuándo es que estas cosas ocurren, hermanos y hermanas. Juan el Bautista también cae preso, hermanos y hermanas, y está en la Sagrada Escritura. Juan el Bautista como profeta tiene que anunciar el reino de Dios y tiene que denunciar los malos del mundo, y conocemos a Juan el Bautista como un profeta intrépido, hermanos y hermanas, con un valor increíble, sin pelos en la lengua. Este hombre que se fue para el desierto, que es otro signo interesantísimo, en el desierto en donde no se puede ni vivir, y los animales que viven los animales que viven en el desierto pues están acondicionados para vivir en el desierto. Pero Juan el Bautista se va como un ser humano al desierto, y sabemos que su vestimenta era típica de un hombre de desierto, ¿no? Con su correa de cuero, con su vestido de tela de camello, en fin, hermanos y hermanas, alimentándose de miel silvestre y de langosta, que son saltamontes prácticamente. Esa era la vida de Juan el Bautista en el desierto, y el desierto significa prueba, en el desierto significa estar con Dios, el desierto significa retirarse del mundo, pero no desentenderse del mundo. Pero de ahí fue que agarró Juan el Bautista toda esta fuerza para ser un profeta, con esa lengua, hermanos y hermanas, poderosa. Como profeta anunció el reino de los cielos y también denunció los males del mundo, y entra dentro de esta situación grave de señalar el adulterio en el que estaba cayendo y la infidelidad en que estaba cayendo el virrey de su tiempo, el tetrarca, hermanos y hermanas, lamentablemente Herodes, ¿no? que se estaba queriendo con la ex esposa de su hermano. Ese era el escándalo, el adulterio y la infidelidad que se estaba cometiendo ahí. Y entonces ese adulterio lo señaló Juan el Bautista, ese adulterio
públicamente lo señaló como que era un camino de desvío, como que había que corregirlo, como que era inmoral, y ya ustedes saben que fue preso. Y después, ante la fiesta de cumpleaños, la petición de esta joven fue pues a través de su mamá, que le dieran la cabeza de Juan el Bautista, y ahí agarra el martirio. Pero antes de todo eso, Juan el Bautista estuvo preso. Y estando preso, hermanos y hermanas, manda una embajada de sus discípulos, porque Juan el Bautista también tuvo discípulos como profeta. Y es para salir de la duda: ¿eres tú, Señor, el que has de venir, o tenemos que esperar a otro? O sea que hubo unas dudas en Juan el Bautista. Hasta los grandes, hermanos y hermanas, le surge su noche negra. ¿Por qué? Porque la esperanza del pueblo judío era un Mesías guerrero, liberador, un Mesías que iba a entrar a poner al pueblo libre de la esclavitud, de estar sometidos al imperio romano, y entonces se va a establecer un reino, pero es como en el Antiguo Testamento, a nivel de guerra, a nivel de cortar cabezas, a nivel de dominar y de coger el trono, y un reino del mundo con un rey ungido por parte de Dios, como lo había en el Antiguo Testamento. Pero eso no ocurre, y tal vez la expectativa de Juan el Bautista era precisamente esa. Pero Juan el Bautista sale de dudas, hermanos y hermanas. Y entonces miren lo que dice la palabra en torno a eso, que yo creo que es importante. Eso está en Mateo 11, versículos 4 al 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Y Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, porque por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Un poquito de duda, ¿verdad? Ahí. Y Jesús le contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Entonces, hermanos y hermanas, así queda claro que Jesucristo definió quién era delante de Juan el Bautista ante la duda que surge de Juan el Bautista. Y en el versículo 11, Cristo dice lo siguiente: yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo es el más pequeño en el reino de los cielos. El que es más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Es importantísimo saber entonces el papel que juega Juan el Bautista cuando Cristo dice, hermanos y hermanas, que entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande. Se refiere a un varón. No ha nacido un varón más grande entre los hijos de mujer como Juan el Bautista. Y manifestarse quiere decir que sea público, que esté en una misión pública, ¿verdad? Y más grande no debemos de ver que es superior a los demás o es mejor que los demás. Más grande está relacionado con la cercanía que tiene el ministerio de Juan el Bautista para la venida del reino de los cielos y del Mesías, ¿no? Y la actualización que tiene esa misión tan cerca de Cristo el Señor. Por eso es el más grande, no por superioridad ante los hombres, sino por la misión que tiene. Más grande misión que esta no la ha habido, de ser precursor del Mesías ante el final de los tiempos. Así, y entonces aclara también que el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Pero ahí vemos, hermanos y hermanas, que surgen dudas, y Juan el Bautista pasa por las dudas, pero en el nombre de Dios todo se aclara, hermanos y hermanas, y Cristo entiende que pues a Juan el Bautista le tocará el martirio. Por eso no vemos a Cristo yendo a la cárcel, no porque no quiere ir a visitarlo o porque se desentiende de Juan el Bautista, pero cada profeta tiene su destino ante la misión. Y la misión de Juan el Bautista termina con su martirio, lamentablemente, pero así se le abre el paso al Mesías, así que se le abre desde el punto de vista espiritual y del plan de Dios, así que se abre el paso para que entonces, hermanos y hermanas, Jesucristo comience su vida pública y su misión en todo esto. Importante para nosotros también reseñar, hermanos y hermanas, que Juan tiene bien clara su misión. Eso también está en Marcos 1, versículos 6 al 8,
que a veces nosotros como que no tenemos bien clara nuestra misión. Los roles tienen un límite y llegan hasta cierto punto. Y en Marcos 1, versículos 6 al 8, hermanos y hermanas, aparece un detalle bien claro acerca de cómo Juan entiende que su misión pues tiene unos límites. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que en su mano un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Clarísimo, hermanos y hermanas, respetando roles. Él no es el Mesías, él no le va a tomar el puesto al Mesías, aunque mucha gente creía que Juan el Bautista sí era el Mesías. Y Juan proclamaba ese mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. O sea, Juan sabe cuál es su puesto. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sigue habiendo camino para el Mesías. Sigue señalando que el Mesías no es él, porque él está en una actitud de estar disminuyendo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, de ese pueblo, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Y al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos y el Espíritu bajaba sobre él en forma de paloma. Mientras escuchaban las palabras del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Ahí está. Se confirma que Jesús es el Mesías y no es Juan el Bautista. Y enseguida el Espíritu lo empujó al desierto, hermanos y hermanas. Y de ahí sabemos nosotros los 40 días que pasó Cristo nuestro Señor en el desierto. Y entonces está claro, hermanos y hermanas, en la vida de Juan el Bautista lo que tiene que hacer. Y a veces nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Y eso es lo que aprendemos de Juan el Bautista. Nosotros predicamos a Jesucristo vivo. Y a veces no podemos confundirnos en nuestra misión, en nuestro apostolado, en lo que estamos haciendo, incluso hasta en nuestra propia casa, en nuestra iglesia doméstica, en nuestro matrimonio o en la comunidad. No te prediques a ti mismo. A quien tienes que predicar es a Jesús. Yo no me predico a mí mismo, yo predico a Jesús. Y eso significa que yo comprendo quién es el dueño, el amo y el Señor. Yo comprendo quién es el Mesías. Yo comprendo quién es Dios. Y eso lo aprendemos claramente, hermanos y hermanas, de parte de Juan el Bautista. También, hermanos y hermanas, es el que llama a Jesús el Cordero de Dios, tan importante. Y pues lo decimos en la misa: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? Y es Juan el Bautista el que reconoce a Jesucristo como el Cordero de Dios. Ya no va a haber un sacrificio de un cordero animal como en la antigua alianza para el perdón de los pecados, como chivo expiatorio que asume la culpabilidad de todos los pecados de la humanidad. En este entonces Cristo sustituye al cordero animal en la nueva alianza. El sacrificio va a ser en la cruz, el derramamiento de la sangre por nuestros pecados. Es Jesucristo el Mesías, así que todo eso está de lleno en ese señalar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en Juan 3:30, ahí es que está la frase que estamos meditando hoy. En Juan capítulo 3, versículo 30, conviene que crezca Él y que yo disminuya, hermanos y hermanas. Y Cristo también lo dijo, ¿no? Nosotros hemos de cargar con nuestra cruz y morir a nosotros mismos, ¿no? Y tenemos que estimar muchas cosas por pérdida en la vida para tener otras ganancias. Y la ganancia para nosotros es que Cristo crezca, que Cristo aumente en nosotros, que su presencia esté más de lleno con nosotros y su obra se manifieste en nuestra vida. Así que es importante para nosotros tener en mente, hermanos y hermanas, que crezca Jesucristo en nosotros, y para que crezca, para que abunde, para que la presencia de Dios esté en nosotros, de esa Santísima Trinidad, tiene que disminuir un montón de cosas que vienen del mundo, de criterios del mundo, de acciones del mundo, de vida del mundo, de lo que envuelve todo aquello que es del mundo. Eso es importante para la familia, para el matrimonio, para nuestra vida en comunidad, hermanos y hermanas. No olvidemos en Juan capítulo 1, versículo 23, también bien importante, enderezar el camino del Señor. Tarea de padre y madre, de esposo y esposa, tarea también de los hijos en su momento de nuestra misión en la tierra, donde quiera que nos encontremos.
enderezar el camino del Señor. Aquello que está torcido se tiene que enderezar, aquello que está escabroso se tiene que allanar, y los niveles que están muy altos de las cosas que no agradan a Dios habrá que disminuirlo. Lo que está alto como la montaña, que quede llano como el valle. Eso es plan, hermanos y hermanas, eso son metas, ¿no? En ese crecimiento de Cristo en nosotros hay disminución. Tiene que haber, o sea, aquí el detalle es enderezar lo torcido para que esté correcto, hermanos y hermanas. Esa es la misión de Juan el Bautista, esa es la misión también nuestra. Nosotros recibimos el ejemplo de Cristo para hacerlo y la ayuda de Cristo también para hacerlo, hermanos y hermanas. Y entonces es importante verlo desde ese punto de vista, porque, hermanos, para que los caminos sean rectos, hay que esforzarse, hermanos y hermanas, y hay que tener un montón de cosas en mente y un discernimiento y una fuerza que solo viene de lo alto en nuestros tiempos para nosotros poner las cosas en la perspectiva de Dios. Así que, hermanos y hermanas, el mensaje de hoy de Juan el Bautista como iluminación en nuestra vida espiritual, como ayuda para nuestro crecimiento espiritual, como modelo y ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en términos de convertirnos en profetas de Cristo, en precursores de Cristo en nuestro hogar y en nuestro entorno, es importante. Por eso celebramos hoy la fiesta y la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Por eso hacemos un espacio dentro del calendario ordinario y la fiesta toma lugar en ese sentido. Así que yo espero que esta breve reflexión nos haya ayudado a todos nosotros a entender que la misión de Juan no ha muerto, sigue siendo la nuestra. Tú eres profeta en tu casa, tú eres profeta en tu familia, tú eres profeta en tu matrimonio. Por lo tanto, endereza el camino del Señor, prepara el camino del Señor y grita en el desierto que ya el reino de los cielos está cerca. Hermanos y hermanas, cuando invoques el nombre del Padre del cielo, como lo has santificado, su presencia y su obra están contigo. Cuando invoques el nombre de Cristo por la salvación en la cruz derramada, esa sangre sobre nosotros es camino de salvación para ti y para los tuyos. Y cuando invoques el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, soplo de vida lleno de dones con frutos de vida en abundancia sobre ti y sobre los tuyos. Continua intercesión de la Virgen María siempre en nuestro camino ante Jesús, su Hijo. Este mensaje ha sido para ti, hermano y hermana, no es para otra persona. Y bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Nos veremos con el favor de Dios mañana con otro nuevo programa de este segmento del Evangelio de hoy, reflexión y meditación. Hasta pronto.